Hola, ¿qué tal amigos de Posta Líderes? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarme en otro episodio más. Mi nombre es Elizabeth Cano y hoy me acompaña el maestro en Derecho Omar Martínez Ríos, quien actualmente también es candidato a un magistrado de circuito penal. Estaremos hablando sobre su historia de vida, sobre su trayectoria y por supuesto también sobre esta candidatura. ¿Cómo estás, Omar? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Elizabeth? Muchas gracias por invitarme. Saludos a todos. Pues aquí pasando con ustedes a saber de esta entrevista. Oye, Omar, a ver, platícanos un poquito de ti. ¿Quién eres? ¿Cómo te describes? Pues mira, soy un abogado en Derecho, especialista en materia penal, maestro en Derechos Humanos y he trabajado desde hace 15 años aproximadamente en tribunales de la materia penal, siempre revisando el trabajo de los jueces penales. Entonces, bueno, sí, ya es una trayectoria y pues, un plan de vida incluso. ¿En dónde naces? Porque también te interesó estudiar la licenciatura en Derecho. Pues nací en la Ciudad de México y recuerdo muy bien el momento en que decidí que quería ser licenciado en Derecho. Alguna vez un familiar mío, un tío, tuvo un problema legal y esa incertidumbre de no saber cómo se va a resolver y pues esa incertidumbre de saber si puede estar en cárcel o algo por el estilo, no era nada grave, pero al final salió rapidísimo, pero me gustó cómo un abogado sabía y tenía tranquilidad, que yo conocía, y él tenía total tranquilidad porque sabía que las cosas eran sencillas. Me gustó el hecho de saber y entender el sistema judicial, el sistema de las leyes. ¿Estás a favor o en contra de esta reforma que se hizo al Poder Judicial? Pues mira, inicialmente me sentía en contra, derivado de pues, todas las implicaciones que tiene, pero con el paso del tiempo y viendo cómo están las cosas actualmente, leyendo comentarios en redes sociales, incluso hablando con personas, pues me he dado cuenta que lo que carecía y lo que derivó en esta reforma era la falta de confianza de las personas en jueces y magistrados. Entonces, con una votación como es que se va a hacer, como derivó en la reforma, me parece que los jueces adquirirían esa legitimación de que la gente vuelva a confiar en ellos. Al final, ellos, las personas con su voto, serán los que los eligieron, y con eso me parece que puede llegarse a una justicia con confianza. ¿Pero crees que la gente realmente sepa qué hace un magistrado, qué hace un juez, qué hace un ministro? Pues realmente, y me consta que muchas personas no entienden bien qué hacen las funciones de cada quien. Es parte de la labor que tenemos que hacer nosotros como candidatos, informarles para que se entienda y puedan emitir un voto informado. Es algo histórico lo que ocurrió en nuestro país. Por primera vez, el 1 de junio de 2025, pues los mexicanos vamos a tener la responsabilidad de elegir a nuestros próximos juzgadores. ¿Sí? Tú como candidato, ¿cuál crees que sea el principal reto que tienes? Oye, el principal reto que considero que tengo es dar a conocer de qué va la candidatura, convencer a la gente que entiendan por qué es importante votar por personas preparadas y que no pueden dejar el Poder Judicial en manos de inexpertos. Al final es como todo, es una profesión que es compleja, muchas veces no se entiende, pero lo es. Y lo mejor sería que las personas pudieran entender a través de lo que logremos explicarles para que puedan hacer un voto informado y escojan a los mejores perfiles. Sí, por supuesto. Antes se llegaba a esos puestos por trayectoria, por carrera judicial. Ahora personas que saben mucho de lo teórico o personas que son litigantes tienen la oportunidad de estar participando en esta elección. ¿Qué opinas al respecto? Es verdad. Pues mira, el emitir sentencias no es nada más conocer el derecho penal, es una parte importantísima, sí, pero el trámite interno que debe tener un asunto dentro de tribunales también es importante conocerse, porque sin ese trámite bien llevado a cabo, no se llega al punto final que es emitir una sentencia. Entonces, está bien que participen, la apertura es buena, al final es democracia, pero sí pensaría que los que deben de llevar o deberían quedar en estas elecciones serían personas que tienen carrera judicial y experiencia en tribunales. Sí, como dices anteriormente, se llegaba a ser juez mediante un proceso que se llamaba concurso de oposición. Eran varias etapas de exámenes de conocimiento, razonamiento y como simular una audiencia ante jurado. Incluso participé en un concurso en su momento, el único que pude participar, con la edad mínima indispensable, que eran 30 años, participé. Y me fue muy bien en las etapas de conocimientos, razonamiento y simular una audiencia. Quedé en tercer lugar entre más de 250 participantes. Así que ya te imaginarás el anhelo que tengo de ser juez, de ser magistrado. Y pues derivado de ahí, derivado de esta reforma, pues eso cambió.
se trata de confiar de nuevo en los juzgadores, pero sí ese examen quedará en mi recuerdo. De llegar a ser magistrado, ¿cuál es tu plan de trabajo o esas propuestas que planteas? Pues principalmente estoy manejando 3 propuestas. La primera es tomar el derecho penal con un enfoque protector a víctimas y a personas de bien. Esto no quiere decir que se vulneren derechos en contra de las personas que están siendo procesadas, pero sí me parece que de pronto el derecho penal, si se aplica de manera estricta, puedes llevar a afectar a personas que realmente ni siquiera a veces tendrían que estar involucradas en ese problema. Entonces, volteándolas a ver y aplicando los criterios de forma en que tomes en cuenta que debes protegerlos y además que debes de tratar o debes de lograr que se les haga justicia, las cosas creo que podrían salir mejor. ¿Cómo danos ejemplos para...? Un ejemplo, de pronto hay asuntos que vienen ya en el procedimiento y resulta que al final llega a manos de un magistrado quien se da cuenta que hay una violación procesal a favor de la persona sentenciada. Entonces puede ordenarse que se reponga el procedimiento hasta el punto donde estuvo esa violación procesal. Okay. Y eso es de debido proceso, debe de hacerse en muchos de los casos. Pero a veces a mí me parece que se generan violaciones, en muchos casos, no en todos, pero si no afecta el sentido de la resolución, muchas veces se genera un retraso en la justicia. La persona que es víctima no entiende ni por qué tiene que volver a ir a declarar, no entiende por qué no se llegó a la justicia. Y con un enfoque que también no solamente protejas la parte del proceso, sino que te des cuenta y que le des importancia a ese objetivo de lograr justicia para las víctimas, a lo mejor debiste resolver de fondo y ya no regresarlo por una cuestión procesal que no tenía relevancia, por ejemplo. Ok, a ver, Omar, ¿qué tiene Omar Martínez que no tenga otro candidato? ¿Por qué deberían de votar por ti? Pues mira, si la intención de la reforma es renovar el Poder Judicial y que se cambien las formas en cómo se hacen las cosas, nuevas ideas, a lo mejor diría juventud, pero siempre con personas preparadas, creo que mi perfil es el adecuado para realizar labores de un magistrado. Como te comentaba, siempre he estado en revisión de sentencias y de resoluciones de los jueces, y justamente esa es la labor del magistrado, revisar que las cosas vayan bien. En este caso el magistrado de circuito revisa de amparo, pero al final son los que tienen la última palabra. Para esta reforma, si quieren juventud, renovación y aparte experiencia y conocimientos. Como candidato, ¿cuáles han sido los principales retos y también las principales limitaciones que tienen? Retos hay muchos. Uno de ellos, que tienes que seguir con tus labores, evidentemente. Es dificilísimo hacer campaña al día a día si tienes pues toda la carga de trabajo normal. Usualmente yo salía de mi trabajo como a las 6 de la tarde, 8 de la noche, o sea, dependiendo de la cantidad de trabajo que hubiera. Y ahorita con lo de la campaña, pues hay que tratar de eficientar tiempos, pensar cómo hacer campaña, mandar a hacer los folletos. En general, esa es uno de los más grandes retos que tengo actualmente para la candidatura. Y el desconocimiento. ¿Cuál era la otra pregunta que me ibas a hacer? Las limitaciones que tienen, no sé, me imagino también, pues, el recurso financiero que se tiene, porque todo está muy fiscalizado, ¿no? Sí, nos tienen muy fiscalizados, pero pues, aparte es con recursos propios. También ahí siento que no es tan parejo, realmente no todos contamos con los mismos recursos para hacer campaña. Y los sueldos no son tan altos en el Poder Judicial como la gente cree, como para tener la disposición de poder hacer una campaña, que en mi caso el tope es 400,000 pesos aproximadamente, y pues para nada, ¿no? Hay que hacer campaña con creatividad, con los recursos que uno tiene. Sí. Las limitaciones, pues principales, no, esa y muchas más limitaciones. Solamente podemos hacer publicidad en redes sociales de manera orgánica y podemos hacer propaganda impresa en papel, obviamente reciclable y que no afecte el medio ambiente, pero fuera de ahí nuestras posibilidades de hacer campaña son limitadas, entonces darnos a conocer se torna un poco complicado. Sí, y es algo nuevo también. Es algo nuevo. Sí, y sumando lo que están ahorita laborando, ¿actualmente en dónde laboras? En el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en una sala en materia penal. ¿Y cuál fue tu primer empleo? También en un tribunal federal, ahí sí comencé en un tribunal colegiado, pero al final fue antes de terminar la carrera, hice servicio social y a partir de ahí tuve nombramientos esporádicos. Así fue. ¿Crees que ahorita el Poder Judicial se esté renovando para bien, para mal? ¿Cómo va a salir librado de esta reforma? Pues mira, dependerá mucho de los perfiles que escoja la gente. Ahí sí me gustaría ser enfático que las personas deberían escoger
a los candidatos que muestran, desde mi punto de vista, no los que muestran chistes, no los que muestran bailes, sino quien demuestra conocimiento, quien te hace una propuesta y sobre todo quien se atreve a abrirse su pensamiento para opinar de cuestiones jurídicas en redes sociales. Es complicadísimo, estás abierto a la crítica, pero hay quien lo evita y habla de cuestiones genéricas o que prefiere hacer reír para llamar la atención. Y he visto muchos videos que realmente no dicen nada, pero están atractivos, te ponen una canción de fondo y tienen más visualizaciones que alguien que te habla de derecho. Y eso lo entiendo, pero si vas a escoger a alguien que va a operar el derecho, y sobre todo algo tan importante como la libertad de las personas, que es mi materia, la materia penal, sí debería ser, sería mejor alguien serio, con experiencia, con conocimientos, y que al final va a ser una autoridad. Entonces no me imagino resolviendo sobre la libertad de la gente y una controversia tan importante como eso, cuando pues, meses antes estuviste haciendo reír a la gente y mostrándote en redes sociales, a veces hasta ridiculizándote. Entonces, bueno, eso, por favor, personas que ven este programa, voten por candidatos que sí muestren esa seriedad y que son profesionales. Sí, por supuesto. ¿Crees que la gente salga a votar este 1 de junio? Porque tienen un reto también ustedes como candidatos. Mira, esa es una gran pregunta. Me parece, se espera, y he leído que se espera que la votación no sea de una gran participación. No sé qué tanta vaya a salir la gente a votar. Muchos de mis acercamientos parecería ser que no entienden bien lo que está pasando ni qué van a escoger. Además, las boletas son complicadas. De verdad se tiene que explicarle a las personas hasta cómo votar, porque es una votación nueva, entonces no hay conocimiento, no va a ser mediante el touch, va a ser escogiendo un número y poniéndolo en la parte de arriba, escoger el nombre y bueno, hasta eso está complicado. Ojalá la gente sí salga a votar, ahí se va a ver qué perfiles y qué ideas tienen. Habrá quien quiera escoger de nueva cuenta jueces y magistrados que actualmente están en funciones, habrá quien quiera cambiarlos y quien quiera escoger perfiles nuevos, ojalá preparados, y habrá quien se vaya por quienes fueron divertidos y se dieron a conocer de una manera más eficaz en redes, pero que salgan. Eso es importante porque al final es democracia. Y si lo que se busca es recuperar confianza en jueces y magistrados, pues es mediante el voto, porque la gente deberá ser quien nos escogió y nos legitima para ser los que imparten justicia. ¿Y qué opinas también sobre la selección de los candidatos? O sea, hubo una convocatoria, luego la insaculación. ¿Cómo se te hizo este proceso? Sí hubo una convocatoria, te tenías que inscribir, después pasabas a una etapa donde checaban los requisitos, descartaron algunos, pasando requisitos, pasabas a una etapa de idoneidad, que era que te hicieran, bueno, al menos en mi caso, me hicieron una llamada vía Zoom, me hicieron unas preguntas jurídicas y yo tuve que exponer a viva voz cuál era mi visión de justicia y cuál era propuestas que pudiera tener. Entre ellas recuerdo mucho que expliqué en torno a que me gustaría también reestructurar las sentencias de tal forma de hacerlas más entendibles para que las personas interesadas sí puedan leerlas y que no parezca que solamente están hechas para ser revisadas por otros abogados. Muy técnicas, ¿no? Sí, cuestiones, sí, las sentencias de pronto pueden ser muy técnicas, muy largas. A veces realmente me pregunto si la gente las lee o si nada más leen la parte final. Pero a mí me gustaría colaborar en reestructurarlas, que sean más entendibles, más cercanas, y eso incrementa la percepción de justicia. Entonces sí, después de esa etapa de pasar esa etapa de las preguntas, ya pasábamos a la etapa de la tómbola, que ahí metieron los nombres de varios, y pues yo salí seleccionado en la primera bolita, fue donde salió mi número, y nos seleccionaron, recuerdo, a 16 para... ¿Qué sentiste cuando salió tu nombre? Pues emoción, porque al final si este sistema es el que se va a operar, de alguna forma sí quería estar en las boletas, sí quería ser candidato. Como te digo, es un plan de vida, ser juzgador, ser magistrado, era un plan de vida que desde chico me he preparado para ello. ¿Y cómo entras al Poder Judicial? ¿Quién te da la oportunidad? Pues hay muchas formas de entrar, te dan la oportunidad. A mí me parece que la mejor forma de entrar al Poder Judicial es hacer ahí prácticas profesionales o servicio social, que te conozcan, tratar de ser útil. Hay muchas personas que logran entrar pero que al final no demuestran ser útiles y no se les selecciona. Obviamente también hay de que te recomiende a alguien que te conoce, que conozcas a alguien que está interno y pues, sepan que tienes las cualidades que te permitan entrar al Poder Judicial. Hay quien reparte currículums y si en ese momento se necesita personal, pues les llaman y los valoran, les hacen algún examen y quedan en alguno de los puestos.
Sería ideal que hubiera, me parece, un examen. Yo soy muy fan de los exámenes para poder entrar al Poder Judicial. Incluso lo están implementando, me parece, pero creo yo que exámenes deberían ser la respuesta correcta, incluso para los puestos altos. ¿Actualmente hay autonomía en el Poder Judicial y crees que con esta reforma se refuerza esa autonomía? La autonomía del Poder Judicial es algo que, dependiendo qué suceda, puede estar en riesgo. Al final, pues totalmente sabemos que se tiene el presidente y los legisladores pues, tienen unidad, y el Poder Judicial pues debería ser independiente para efectos de poder seguir protegiendo los derechos de las personas. Ojalá que con esta reforma se mantenga la autonomía del Poder Judicial. Finalmente, ¿qué legado quieres dejar en nuestro país? ¿Qué legado quiero dejar en nuestro país? Pues mira, creo que hay varias áreas donde se puede hacer propuestas de mejora. Me gustaría, obviamente, pasar como un buen jurista si eventualmente llego a ser magistrado y estar en el periodo que permite la ley. Quisiera haber aportado con buenas resoluciones. Los magistrados de circuito pueden hacer criterios jurisprudenciales, es decir, encontrar la interpretación de la norma cómo debe de ser aplicada, y esos criterios de los magistrados de circuito son obligatorios para las demás autoridades. Entonces, llegando a esa función, obviamente, pues realizarla con mucha responsabilidad, mucho conocimiento, pero me gustaría aportar criterios jurisprudenciales, que pueda yo aportar cómo hacer las cosas de la manera en que considere que sea mejor, y pues, apoyado en la ley y en el derecho, y que estaría muy padre así, hacer los criterios de jurisprudencia. Maestro Omar Martínez, pues mucho éxito. Muchas gracias. Muchas gracias por dejarnos conocer un poquito sobre tu trayectoria, sobre tu plan de trabajo. Gracias por estar con nosotros en Postal Líderes Ciudad de México. Te agradezco mucho la entrevista. Muchísimas gracias. Mi nombre, Elizabeth Cano. Los invito a que me acompañen en el próximo capítulo.